Esa noche, la oscuridad cayó sobre Crimea de una manera que ningún corte de luz ordinario podría explicar. En cuestión de segundos, barrios enteros de Simferópol perdieron el suministro eléctrico. Y antes de que alguien pudiera entender qué estaba pasando, una columna de humo negro comenzó a elevarse sobre una de las instalaciones más críticas del peninsular ocupado. Lo que acababa de ocurrir no era un accidente. Era una operación calculada, ejecutada con una precisión que iba a cambiar la forma en que el mundo entendía esta guerra. La operación comenzó aproximadamente a las 2 de la madrugada, hora local. Desde múltiples posiciones distribuidas en el norte y noreste de Crimea, así como desde embarcaciones menores posicionadas estratégicamente en el Mar Negro, los operadores ucranianos activaron una oleada coordinada de drones de ataque. No fue un solo proyectil ni un misil de crucero fácilmente rastreable. Fueron 34 aeronaves no tripuladas lanzadas en una secuencia escalonada, 18 drones FPV de alta velocidad, diseñados para penetrar las defensas a baja altura y alta velocidad, y 16 municiones merodeadoras del tipo conocido en los círculos militares ucranianos como Lyuti, el equivalente nacional de los Loitering Munitions, que han demostrado ser devastadoramente efectivos en múltiples teatros de operaciones durante los últimos años. El objetivo era la subestación eléctrica de alta tensión ubicada al noroeste de Simferópol, un nodo de distribución que formaba la columna vertebral del suministro energético militar y civil del centro de la península. Esta instalación no era simplemente una infraestructura civil. Alimentaba directamente las bases aéreas de Saki y Belbek, donde operan aviones de combate Su-30SM y helicópteros de ataque K-52. Proporcionaba energía a las instalaciones portuarias de Sebastopol, donde la flota del Mar Negro mantiene sus buques de guerra, submarinos y sistemas logísticos. Y según fuentes de inteligencia citadas por medios europeos especializados en defensa, también abastecía los radares de vigilancia costera y los sistemas de guiado de los complejos de misiles antibuque Bastión, que durante años han sido presentados por Moscú como el escudo indestructible del control ruso sobre el Mar Negro. Los drones volaron en 2 oleadas separadas por aproximadamente 4 minutos. La primera oleada tenía como función principal saturar los sistemas de defensa antiaérea rusos desplegados en el perímetro. Los sistemas S-300 y los complejos Pantsir S-1 abrieron fuego casi de inmediato. Los radares detectaron los blancos, las computadoras calcularon las trayectorias y los misiles salieron disparados hacia la oscuridad del cielo nocturno. De los primeros 18 drones FPV, los sistemas rusos lograron interceptar 11. 7 se abrieron paso entre los fuegos, explotando en las inmediaciones de la subestación y destruyendo parcialmente las cercas perimetrales y 2 transformadores externos. Fue entonces cuando llegó la segunda oleada, las municiones merodeadoras, que aprovecharon exactamente ese momento de confusión y recarga de las baterías antiaéreas. De los 16 Lyuti lanzados, solo 5 fueron derribados. Los 11 restantes impactaron con precisión quirúrgica sobre los transformadores principales, los paneles de distribución y las líneas de alta tensión que salían del complejo hacia el norte y el sur. El resultado fue la desconexión de aproximadamente 340 megavatios de capacidad instalada. Para dimensionar esto, es suficiente energía para mantener operativa una ciudad de 600.000 habitantes durante un día completo. En términos militares, significó el apagón inmediato de instalaciones que dependen de esa red, obligando a pasar de forma urgente a generadores de respaldo con autonomía limitada. La operación duró menos de 12 minutos desde el primer impacto hasta el último. 12 minutos que probablemente costaron menos de $2 millones en munición ucraniana. El daño estimado a las instalaciones rusas, según analistas independientes y fotografías satelitales de alta resolución publicadas en los días siguientes, superaba los $180 millones en infraestructura destruida o gravemente dañada. Para comprender por qué este ataque importa tanto, es necesario retroceder en el tiempo y entender la lógica que Ucrania ha venido ejecutando con una consistencia casi matemática.
Desde que Rusia se apoderó de Crimea en 2014 y convirtió el peninsular en una fortaleza militar de primera línea, Kiev ha desarrollado pacientemente una doctrina de degradación progresiva de la capacidad de combate rusa en ese territorio. No se trata de golpes aleatorios, se trata de una estrategia sistemática. En agosto de 2022, explosiones en la base aérea de Saki destruyeron varios aviones de combate rusos en tierra, en lo que muchos analistas consideraron la primera demostración seria de que Crimea no era invulnerable. En octubre de ese mismo año, una explosión devastó el puente de Crimea sobre el estrecho de Kerch, la arteria logística que conecta la península con el territorio ruso continental, privando temporalmente a las fuerzas de ocupación de una de sus principales rutas de abastecimiento. En septiembre de 2023, un ataque con misiles de crucero alcanzó directamente el cuartel general de la Flota del Mar Negro en Sebastopol, matando al almirante Víktor Sokolov, según fuentes ucranianas, aunque Moscú tardó días en admitirlo. Los depósitos de combustible de Feodosia ardieron en repetidas ocasiones. Las instalaciones de radar en el cabo Chersones fueron atacadas. Y ahora esta subestación. Hay una línea clara, una progresión lógica. Y aquí vale la pena detenerse un momento a pensar. ¿Usted creía que Crimea era inexpugnable? ¿Que el control ruso sobre la península era permanente e irreversible? Es una de esas preguntas que, dependiendo de dónde uno la lea, tiene respuestas muy distintas. En los comandos militares rusos, la reacción fue de un caos controlado pero visible. Según comunicaciones interceptadas y fuentes dentro de la inteligencia ucraniana, los primeros 20 minutos después del ataque fueron de confusión real. Los generadores de respaldo en las bases militares tardaron entre 6 y 9 minutos en entrar en operación. Una ventana peligrosa durante la cual varios sistemas de vigilancia y comunicación quedaron temporalmente fuera de línea. Se ordenó de inmediato la transferencia de unidades adicionales Pantsir S-1 desde posiciones en el norte hacia el área metropolitana de Simferópol y hacia el perímetro costero de Sebastopol. 2 cazas Su-30SM despegaron desde Belbek para realizar patrullas de alerta temprana, aunque en ausencia de luz en gran parte del área de operaciones, su utilidad táctica inmediata era limitada. Se estableció un toque de queda parcial en 3 distritos de Simferópol, medida que la Administración Civil de Ocupación intentó justificar como precaución preventiva. En el interior de los puestos de mando, era la imagen clásica de los que miran mapas a la luz de las linternas de emergencia, mientras voces tensas hablan por radio encriptada. La agencia TASS publicó, apenas 3 horas después del ataque, un comunicado escueto en el que afirmaba que todos los intentos hostiles del régimen de Kiev fueron neutralizados con éxito por las fuerzas de defensa aérea rusas. Para entonces, las imágenes satelitales captadas por operadores comerciales ya circulaban en foros de análisis militar de todo el mundo, mostrando con claridad el humo que seguía saliendo de la subestación destruida, los cráteres en los patios de transformadores y las líneas de alta tensión caídas. A kilómetros de distancia de los puestos de mando, en los apartamentos de Simferópol y en los barrios residenciales de Sebastopol, la guerra se vivió de otra manera. Los que dormían se despertaron en la oscuridad total. Las bombas de agua que suministran los edificios de varios pisos dejaron de funcionar, porque dependen de electricidad para mantener la presión. En el Hospital Central de Simferópol, el personal de guardia activó los protocolos de emergencia en menos de 1 minuto. Los generadores entraron en funcionamiento, pero solo cubrían los quirófanos y las unidades de cuidados intensivos. Las áreas de recuperación, los consultorios, los pasillos quedaron a oscuras. Se estima que aproximadamente 210.000 personas en el área de Simferópol y otros 130.000 en sectores periféricos de Sebastopol quedaron sin electricidad durante un periodo que, en algunos barrios, se extendió por más de 31 horas. En pleno invierno, eso no es solo incomodidad. Es frío real, es angustia, es el sonido de los niños llorando en la oscuridad,
y el de los adultos mayores buscando a tientas sus medicamentos. Es la misma angustia que millones de ucranianos vivieron el invierno de 2022 a 2023, cuando los misiles Kalibr y Kinjal rusos dejaron sin calefacción y sin luz a ciudades enteras de Ucrania durante semanas. Y frente a esa imagen, la pregunta que no tiene una respuesta fácil se impone sola. ¿Quién es responsable del sufrimiento de los civiles que viven ese apagón? ¿El que dispara o el que comenzó la guerra? No es una pregunta retórica. Es la pregunta con la que muchos hombres que han visto conflictos de cerca en distintas partes del mundo se quedan sin dormir por la noche. La reacción internacional fue, como suele serlo en esta guerra, una sinfonía de silencios calculados y declaraciones medidas. Washington no emitió ningún comentario oficial. Sin embargo, un funcionario de alto rango del Pentágono, que habló con periodistas bajo condición de anonimato, confirmó que el tipo de ataque ejecutado contra la subestación es totalmente consistente con la doctrina de degradación de infraestructura de retaguardia. Una doctrina que los propios asesores militares estadounidenses han discutido con sus contrapartes ucranianas en múltiples sesiones de planeamiento estratégico. Londres expresó lo que sus cancilleres suelen llamar apoyo a la soberanía territorial de Ucrania dentro de sus fronteras reconocidas internacionalmente, que en el lenguaje diplomático británico equivale a un asentimiento discreto. Ankara llamó a la calma y la moderación, recordando que Turquía tiene intereses económicos significativos en el Mar Negro, tanto en el transporte de cereales como en los acuerdos energéticos con Rusia, que, aunque bajo tensión, no ha terminado de cortar. Beijing no dijo nada. El silencio chino, en este contexto, dice mucho. Cualquier posición que tomara comprometería alguno de sus equilibrios. Y mientras todos calculaban sus próximas palabras, la pregunta que circulaba en los centros de análisis era inquietante. ¿Responderá Rusia con una nueva oleada masiva de ataques contra la red eléctrica ucraniana? Ya lo hizo. El invierno de 2022 a 2023 fue la respuesta rusa a los primeros ataques ucranianos en Crimea. Misiles de crucero Kalibr lanzados desde el mar Caspio, hipersónicos Kinjal cayendo sobre subestaciones en Kharkov, Zaporilla y Leópolis, apagones rotativos que dejaban sin calefacción a hospitales y hogares en temperatura de varios grados bajo cero. Si el patrón se repite, las consecuencias para la población civil ucraniana podrían ser severas. Es la espiral que nadie sabe cómo detener. Pero hay algo más importante que la reacción diplomática inmediata. Hay una conclusión estratégica que los analistas militares serios no pueden ignorar. Este ataque demostró algo que viene transformándose silenciosamente en el mayor dilema de la guerra moderna. Una munición merodeadora ucraniana cuesta, en promedio, entre $20.000 y $50.000. Un misil interceptor del sistema Pantsir S-1 cuesta entre $200.000 y $350.000. Cuando Rusia dispara 4 misiles para intentar derribar un dron que finalmente igualmente impacta su objetivo, la matemática es brutal para el defensor. Ucrania no necesita ganar en el aire. Necesita simplemente hacer que defender sea más caro que atacar. Y en esa ecuación, los drones baratos y las municiones merodeadoras están ganando. Es lo que los estrategas llaman guerra de desgaste de los sistemas de defensa aérea. Y no es una táctica exclusivamente ucraniana. Tanto el Pentágono como el Ejército Popular de Liberación Chino llevan años desarrollando lo que se conoce como tácticas de enjambre, Swarm Tactics, donde cientos o miles de drones pequeños, coordinados por algoritmos de inteligencia artificial, saturan los sistemas defensivos del adversario hasta que colapsan. Lo que está pasando en Crimea es, en cierta medida, el laboratorio real donde esas teorías se están probando con balas y sangre. Y frente a eso, la pregunta que muchos militares retirados se hacen hoy con genuina incertidumbre es si los tanques Abrams, los cazas F-35 y los portaaviones de $10.000 millones seguirán siendo el eje del poder militar en la próxima generación, o si un enjambre de drones de $30.000 cada uno puede hacer obsoletos a todos ellos. No hay respuesta definitiva todavía.
Pero las imágenes que llegan de Crimea sugieren que la pregunta es urgente. La dimensión marítima del episodio añade otra capa de tensión. Horas después del ataque a la subestación, la actividad de la flota del Mar Negro experimentó un cambio notable. Los submarinos de la clase Varshavianka, conocidos como los agujeros negros, por su capacidad casi indetectable de operación submarina, aumentaron su ritmo de patrullaje en las aguas adyacentes a Crimea. Varios buques de superficie modificaron sus rutas, alejándose de las costas del peninsular donde están más expuestos. En el interior de uno de esos buques, imaginen la escena. El oficial de guardia mirando la pantalla del radar, donde el software de seguimiento intenta detectar señales que apenas superan el umbral del ruido ambiental. Los operadores de guerra electrónica aplican jamming sobre las frecuencias más usadas por los sistemas de control de drones ucranianos, pero el problema es que los drones FPV más modernos pueden volar en modo autónomo parcial, guiados por algoritmos de reconocimiento visual, sin necesidad de señal de radio externa. No hay frecuencia que bloquear si el dron ya sabe a dónde va. Y un dron que vuela a 3 metros sobre las olas, en la oscuridad, genera una firma radar casi idéntica al ruido de las crestas del oleaje. El Mar Negro, ese espejo de agua que durante siglos fue el escenario de batallas navales decisivas, desde los griegos hasta los otomanos y los soviéticos, está ahora convirtiéndose en el campo de prueba de una nueva forma de guerra naval, donde el arma más temida no tiene tripulante. Entonces, ¿qué significa todo esto para el desenlace de la guerra? Cada golpe ucraniano a Crimea tiene un peso que va más allá de los transformadores destruidos o los kilómetros de cable eléctrico incendiado. Tiene un peso simbólico y político que Moscú no puede ignorar, porque Crimea no es solo un territorio estratégico para Rusia, es el núcleo de una narrativa identitaria que el Kremlin construyó con enorme cuidado durante una década. Decirle a la población rusa que Crimea es segura, que es rusa para siempre, que la flota es imbatible, y al mismo tiempo apagar las luces de Simferópol con drones ucranianos que cuestan lo que cuesta un automóvil de gama media, genera una contradicción que ninguna cadena de televisión estatal puede editar del todo. Y en términos de negociaciones, si algún día llegan, la capacidad ucraniana de golpear dentro de Crimea es una de las pocas cartas reales que Kiev tiene sobre la mesa. Renunciar a esa capacidad a cambio de un alto el fuego temporal es una decisión que ningún gobierno ucraniano puede tomar a la ligera, porque significa aceptar que lo que Rusia tomó por la fuerza puede conservarlo mientras recarga sus misiles. El equilibrio es frágil. La lógica es brutal. Y el final, si es que hay alguno claro, no está a la vista. Y eso nos lleva a la pregunta que, honestamente, nadie puede responder con certeza. Ni los generales, ni los cancilleres, ni los analistas de los mejores institutos estratégicos del mundo. ¿Cuándo termina esto? ¿Y cómo? ¿Qué crees tú que pasará? Escribe tu pronóstico abajo.